Estamos estudiando sobre el Evangelio, los evangelios que tienen que ver con, que son un evangelio sinóptico, que es el Evangelio de Marcos. Hemos avanzado, vamos en la sexta parte de ahora, hemos ido avanzando no muy rápidamente para poder comprender mejor las cosas que dice el Evangelio. Y estamos también haciéndolo de tal manera que este estudio sea paralelo. Acuérdense, y que voy a explicar una vez más lo que significa sinóptico. En el Evangelio de Marcos vamos en el punto 6, no capítulo 6. Como dice, el autor es desconocido, la tradición se lo atribuye a Marcos, sobrino de Bernabé, un discípulo de Jesucristo. El Evangelio es uno de los más antiguos, toma desde el bautismo de Jesús hasta su muerte y resurrección. Es un Evangelio sinóptico, que es lo que significa que se puede comparar, que tiene paralelos, relatos paralelos de Mateo y Lucas, y por eso se conoce como sinóptico. De hecho, el estudio que estoy haciendo ahora yo, normalmente tomo el paralelo para poder explicar mejor las cosas. O sea, estamos, en resumidas cuentas, estamos estudiando los tres evangelios en lo que son comunes. Y esto fue escrito el año 60 de la era cristiana. Entonces voy a leer en el punto donde vamos a avanzar hoy día. Marcos 1, 35 al 39. A todo esto explico. Los evangelios fueron escritos por hombres que Dios a través de su espíritu guió, pero eran hombres. ¿Y eso qué significa? Por eso Dios dispuso que hubieran 4 evangelios que algunas veces confunden a los incrédulos, esto confunde a los incrédulos, y sobre todo a la gente que no tiene fe y que quiere usar esto para decir que los evangelios están equivocados porque tienen un montón de contradicciones. Pero es eso lo que mantiene al ser humano en la condición. De hecho, eso un día lo explicó una persona que es la policía. Una de las cosas que le da validez a un testimonio es que el testimonio no puede ser exactamente igual, porque las personas tienen exactamente distintas ópticas. Entonces, algunos le dan más importancia a una cosa y otros le dan importancia a otra. Si los evangelios, cada uno de los evangelios dijera exactamente las mismas palabras, ese testimonio sería dudoso. Entonces, de repente, oye, pero aquí nos dice que se sentó y en este otro dice que se sentó. Es que la persona que está escribiendo le pone énfasis desde su punto de vista a lo que más la atención le llamó. Entonces, por eso se complementan, por eso es una bendición tener a 4 testigos de un mismo hecho que ponen, y el hecho existió, el hecho es real, y le ponen énfasis a distintas cosas, y con eso complementamos. Entonces, los evangelios están escritos. En el caso de Marcos, aparentemente también fue un cronista que recopiló datos, y es un evangelio cortito y que no entra en detalles más. Por ejemplo, si usted va al evangelio de Juan, el evangelio de Juan no es sinóptico, porque a Juan no lo podemos poner en paralelo con lo otro. ¿Por qué? Porque Juan se centró en la divinidad de Jesucristo. Prácticamente Juan no relata hechos. Y cuando lo relata, son completamente atemporal. O sea, no se sitúa en situaciones específicas ni cosas, sino que a él le llamó mucho la atención a Juan el carácter de Jesucristo divino. Y él insiste, y de hecho, el verbo vino y se hizo carne, y destaca siempre la naturaleza divina de Jesús, pero no está preocupado de los hechos en sí. Y cuando toma hechos, los toma con la intención de interpretar la naturaleza divina de Jesús. Entonces, el enfoque de Juan no tiene comparación con ningún otro evangelio, no es comparable. De hecho, no podemos situar paralelos claros entre los relatos que tienen los otros evangelios, porque a Juan no le interesan muchas cosas. Juan no le interesa, sino que le interesa el evento en sí, en su grandeza. Juan le pone mucho énfasis, por ejemplo, a lo que es, como dije, la divinidad de Cristo y los diálogos que Jesús, por ejemplo, ninguna otro evangelio relata el diálogo de Marta y María, pero principalmente Marta,
que tiene cuando Lázaro está muerto y Jesús no llega a tiempo. Entonces Marta lo sale a encontrar y todo ese diálogo tan profundo que aparece ahí, es Juan el que le pone énfasis. Acuérdense con frases como tan profundas como digamos, todo aquel que está muerto dice, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Eso es una declaración tremendamente grande, pero que ningún otro evangelio lo destaca, porque están más preocupados de otras cosas. No están preocupados de destacar la divinidad. Entonces agradecemos al Señor, muy agradecidos al Señor, que puso estos testigos que son testigos que te conecté, Enrique, que son testigos que van a complementar muchas cosas que nos van a traer de bendición. Entonces, el Evangelio tiene un punto de vista que Dios utilizó para que se complementara. Entonces, una vez dicho eso, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al desierto, a un lugar desierto, y ahí oraba. Mire, Marcos dice que en el lugar desierto, allí oraba. Sin embargo, los otros evangelios dicen que se fue a un lugar desierto. Pero Marcos nos dice, ¿para qué se fue al lugar desierto? A orar. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos y en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Aquí hay varias cosas interesantes, súper interesantes. No las voy a rescatar todas porque dice que yo también soy un hombre y de repente me fijo en algunas cosas que a lo mejor ahora mismo, mi querido hermano, Dios les puede estar hablando a ustedes al leer este texto, al leerlo solamente y al estar observándolo, Dios le puede estar hablando a su corazón de algo particular que tiene el texto. Entonces, veamos. Jesucristo mantenía una disciplina que era absolutamente necesaria para mantener la fortaleza espiritual. O sea, él era disciplinado. Mire, es súper importante hablar ahora, me permite detenerme en lo que es la disciplina. Estrictamente nosotros hemos manoseado el término disciplina y lo hemos asociado a castigo. Entonces cuando las personas castigan a un hijo, dice lo estoy disciplinando. ¿Pero qué es lo que es? O sea, eso es castigo, que aporta la disciplina. ¿Pero qué es lo que es la disciplina? Si la resumimos en algo muy simple, disciplina es discípulo para la vida. Disciplinar a alguien es hacerlo discípulo para enfrentar la vida. Hacer discípulo para enfrentar la vida. Y cuando nosotros estamos disciplinando a nuestros hijos, no significa que lo estamos castigando. El castigo es parte de la disciplina, sino que lo estamos guiando para que enfrente la vida. Entonces, me acuerdo muy interesantemente a Carlos Raya en una conferencia, cuando él dijo, normalmente dijo, me quedé hasta tarde el día anterior de la conferencia, pero me levanté a las 7, muy puntual, a tener mi caminata de oración. Entonces digo, ¿por qué le estoy diciendo esto? Dijo, para que usted vea, qué espiritual soy. No, no, no. Porque yo me tengo que obligar, y escucha esto, cuando tus padres o tú mismo o por la circunstancia no te disciplinaron, no te hicieron discípulo para enfrentar la vida, y te llegas a una edad en que estás con muchas cosas que son indisciplinas de tu vida. Son maneras que te están perjudicando, no sé, pues llegar tarde a los lugares, dejar las cosas a medias, no cumplir tu palabra, una serie de cosas. Mucha gente no tiene disciplina para los estudios, se ve pillado con el tiempo y trata de meter toda la materia en la olla a presión cuando tiene una prueba o un examen y cree que una noche entera de desvelo le va a meter en la cabeza todo lo que no aprendió en meses. Y eso no es así, porque el proceso de aprendizaje tiene un desarrollo, una maduración. Pero echan a la olla a presión y eso es falta de disciplina. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no hemos sido disciplinados por los papás? Muchos hemos sido castigados, pero no necesariamente disciplinados. No se lo ha... Entonces tenemos que cambiar la disciplina
por algo que se llama autodisciplina. Nos autodisciplinamos. Entonces Carlos Ryder decía, si yo no me obligo a cumplir estos horarios, no lo hago y me convierto en una persona que no tengo una disciplina. Tengo que autodisciplinarme, autoobligarme. Entonces, cuando llegamos a enfrentar la vida ya como personas racionales, ya dejamos de ser niños, y notamos que no tenemos cierta disciplina en algunas cosas, tenemos que autodisciplinarnos, o sea, hacernos discípulos nosotros mismos para enfrentar la vida. Y eso, entonces Jesús tenía una disciplina. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque Jesús terminó la noche cansadísimo, terminó cansado la noche. Porque si usted se recuerda del relato anterior, si usted recuerda del relato anterior, Jesús estuvo sanando personas, atendiendo gente, endemoniados sanando. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajo esa premisa, Jesús te iba a estar muy agotado, pero él se disciplinó. Por eso dice, aun cuando su actividad era intensa, se apartaba para tener tiempo con su padre. Y por lo que dice el versículo 35, algunas veces tomaba las primeras horas de la mañana para apartarse a un lugar solitario y orar. Sin oración no hay vida espiritual, eso es la realidad. Y muchas veces nosotros descuidamos la oración ahora. La oración es una intimidad. Entonces, muchas veces nosotros requerimos tomar tiempo para esa actividad personal con Dios. Y aquí viene para las mujeres que son mamás, esposas, los que son esposos, los que son personas que laboran, van a tener, si ustedes quieren desarrollar ese hábito de disciplina, van a tener que someterse a sacrificio. Por ejemplo, para las madres que están con una vida muy intensa con sus hijos, atendiendo lo que sé yo, el niño no te da los espacios de tranquilidad muchas veces que tú requieres, entonces vas a tener que irte a dos cosas. O te vas a orar cuando hayan quedado todos dormidos y tengas espacio de tranquilidad para tener comunión con Dios. O levantarte muy temprano en la mañana para tener ese espacio. Ambas cosas requieren sacrificio y disciplina. Disciplina. Si tú no te obligas a ti mismo, que es la autodisciplina, no va a ser posible que tú puedas enfrentar algunas cosas. Por eso cuando hay gente que tiene hábitos de disciplina en la hora de acostarse, en la hora de levantarse, son espectaculares en ese sentido, porque han desarrollado un hábito. Y rara vez, y bajo circunstancias muy especiales, los violan, entre comillas, los quebran. Pero normalmente tienen un hábito disciplinario. A veces vemos otras personas, y por eso yo me tengo que obligar muchas veces a cosas, es que tenemos una disparidad de horario, no tenemos una disciplina. Y eso también nos perjudica, porque no tenemos los descansos que debiéramos, qué sé. Pero si usted quiere tener una vida disciplinada, una vida de oración, y tiene una serie de cosas como atender niños y todo, tiene que tomarse un tiempo y decir, este tiempo, no sé, después que se acuestan, va a ser mi tiempo. O este tiempo antes, yo voy a obligarme a hacerlo. Y una cosa, ojo, cuando usted está formando un hábito, la formación de un hábito requiere su tiempo. Entonces, pucha, de repente las personas lo hacen bien una semana y fallan un par de días, ya no quieren seguir. No. Usted tiene que seguir porque parte del desafío es que las cosas se vayan formando. No se forman de la noche a la mañana, ¿ya? Cuando la unción se manifiesta, las personas la siguen. Es una realidad. Yo lo vi con mis propios ojos. Cuando hay un momento, una abertura espiritual, cuando hay en una iglesia algo está pasando, acude la gente sola. Cuando ven que la gente se está sanando, cuando ven que la gente está siendo liberada, se llenan esos lugares. Entonces, cuando la unción se manifiesta, las personas la siguen y quieren retenerla. Acuérdense, las personas buscan a Jesucristo en el pasaje paralelo de Lucas 4:42, dice, fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Mira lo que dice ahí, dice que le detenían. O sea, la gente estaba disfrutando de la presencia de Jesús, más bien dicho, de la unción de Cristo, de las sanidades, de las liberaciones, y lo querían retener.
Entonces, este mismo pasaje dice que Jesús se fue a un lugar desierto y la gente lo empezó a buscar, porque Jesús fue a orar, fue a tener su tiempo de comunión para poder mantenerse separado. Entonces, aquí hay algo que yo me pregunto, mi hermano, y puede ser que la respuesta sea así, pero yo no aconsejaría eso, porque no soy quien. Eso tiene que serlo cada persona. Entonces, con tan poco tiempo de dormir de Jesús muchas veces, con tan poco tiempo de estar descansando, la oración en él ejercía un efecto sobre su cuerpo de renovación, la comunión con Dios, con el Padre, yo creo que sí, ¿eh? Pero era una comunión intensa, una comunión de verdad. Entonces, la fuerza de él no solamente recuperaba las fuerzas espirituales, sino que también físicas. Pero yo no recomiendo algo, hermano, una persona que duerme poco, pero tengo un tiempo de oración. Es que eso no va a depender del tiempo de oración que tenga, va a depender de la calidad de la comunión que tenga con Dios. Porque usted puede estar como una chicharra repitiendo una hora cosas y cero comunión con Dios. Entonces, es que yo tengo mi tiempo de oración. No, puede tener su tiempo de oración, pero no sé si tiene su tiempo de comunión. Y aquí estamos hablando de que Jesús tenía una comunión tan fuerte con el Padre que esa comunión le renovaba también su fuerza física. Entonces, aquí dice que la gente le buscaba porque andaba detrás de Lucas agrega que no solo le buscaban, sino también querían retenerlo. Jesucristo tiene, a todo esto, ¿qué pasa con una persona común y corriente que está viendo que está siendo tan requerida por las personas, está siendo famosa y la gente le dice, por favor, no se vaya porque lo necesitamos? Apela al ego, apela a las emociones, apela a los sentimientos. Supongamos que no es ego, que son emociones y sentimientos. Pucha, esta gente me necesita, me voy a quedar. Me encanta la manera en que Jesús enfrenta esta cosa. Jesús está más allá de las emociones, está más allá de los sentimientos, está más allá de todas esas cosas. Está en los propósitos de Dios. Jesucristo tiene claro el propósito de Dios para su vida. Para eso he venido, dice. Me encanta esa frase. Para eso he venido. O sea, una persona que no tiene duda que está haciendo aquí en la tierra. Para eso he venido. Sabe que debe entregar el Evangelio en otros lugares y no puede posponer la realización de la labor encomendada, aun cuando sus emociones o deseos se vean tentados a ceder ante las personas que lo quieren retener. Sí, porque la gente, usted sabe, necesitamos aquí, mire, aquí hay tanta necesidad, usted por qué se va a ir, para qué se va para este lado, porque nosotros hoy nos quedamos reflexionando y creemos que nuestras reflexiones son la palabra de Dios. Hermano, Dios no está confundido. No puede ser que Dios le diga algo al principio y que en la mitad del camino le diga, oye, ¿sabes qué? Parece que me equivoqué a esto otro. Es como cuando venían jovencitos a mí, parejas de jóvenes, a hablar conmigo que era la voluntad de Dios que ellos se fueran a casar y que estuvieran juntos. Y que Dios los juntó y que era la voluntad de Dios. Pasaban algunas veces unos meses y esa relación se terminaba y algunas veces llegaban con otra persona. Y yo llegaba a la conclusión de decirle, oye, que está confundido Dios. Como que todavía no la chunta quién es tu pareja. O sea, usamos a Dios como pretexto en nuestros propios deseos. Pero una cosa tiene que estar seguro usted, Dios no está confundido. Dios sabe lo que quiere para su vida y se lo dijo aquí y acá. Ahora que apele a las emociones. Ah, no, si Dios te dijo que tienes que ir para allá, para determinado lugar, y tienes que hacerlo, y resulta que tú te quedas aquí mirando, es peligroso, hermano, es peligroso. Yo le voy a contarle una cosa que a lo mejor usted no le va a llamar la atención, y se lo voy a contar de nuevo, un evento bíblico. Todo indica, si usted lee Génesis, todo indica que el elegido para ser el padre de todas las naciones no era Abraham, era Taré. Porque si usted lee la Biblia, bien detenidamente, la Biblia no dice que Abraham salió de Ur, no dice. La Biblia dice que Taré tomó a sus hijos, a su sobrino, a su nieto, y salió, y salió rumbo, dice exactamente así,
Dice, salió rumbo a Canaán. O sea, la tierra que Dios le había prometido. Pero, ¿qué problema tenía Taré? Tenía un problema de emociones. ¿Y cómo se refleja en eso? El papá de Lot se llamaba Harán y había muerto. Por eso Lot estaba solo, que era el sobrino de Abraham y el nieto de Taré. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En su viaje rumbo a Canaán, Taré llega a una ciudad que se llama Harán. Coincidentemente, el mismo nombre que tenía su hijo muerto. Y Taré se asienta en esa ciudad y no lo saca nadie más de ahí. O sea, él sale de Ur de los Caldeos, usted lo lee la Biblia y dice que iba rumbo a Canaán y nunca llegó a Canaán porque se quedó en Harán honrando y llorando a su hijo muerto. Lo que podemos pensar, no dice específicamente eso la Biblia, pero no llegó nunca. Entonces, en Harán es que Dios le habla a Abraham y le dice, sal de ahí y vete a la tierra que yo te mostraré. Pero la Biblia dice que usted léalo por favor, dice en el Génesis, dice que el que salió de Ur de los Caldeos fue Taré. Hermano, Dios tiene propósito para nosotros que se pueden frustrar por nuestras emociones, sentimientos y por nuestra confusión. Jesús tiene claro, dice, para eso he venido, yo he venido para predicar el Evangelio y aunque yo ya cumplí la labor de entregarlo aquí en esta tierra, hay mucha gente necesitada, en todas partes lo voy a hacer, pero Dios me dio una labor específica, para allá hoy. Y eso es lo que tenemos que aprender de Jesucristo. Porque toda la gente dice que lo quería retener. Veamos un poquito más. Es importante notar que Jesucristo nunca dejó de enseñar en la sinagoga o el templo. Fuera de enseñar en un monte, en la playa, en el campo, en todo, enseñaba en la sinagoga y en el templo. En la sinagoga y en el templo tenía gran resistencia de los líderes religiosos y políticos, pero nunca desperdició una oportunidad para cumplir su propósito, de dar a conocer el Evangelio. Y él más tarde, al ser apresado, diría, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. O sea, Jesús nunca le rehuyó a predicar en la sinagoga y en el templo. O sea, su misión era predicar y entregar la palabra. Lo hacía en la playa, acuérdense que sobre un bote se ponía a hablar a la gente, lo hacía en el monte, está el sermón del monte, lo hacía en la sinagoga que habría, lo hacía en el templo. En todas partes, el propósito que él dice, para eso he venido, para enseñarle a las personas lo que es el Evangelio, porque amar el Evangelio. Y en lugar donde podía hacerlo, lo hacía. No, él iba al templo y acuérdense que un tiempo más ya no pudo seguir yendo al templo porque ya el rechazo era mucho, pero eso ocurrió casi un poquito antes de que muriera. Pero él tiene claro para dónde va, hermano. No, tenía que ir a entregar esto a muchos lados y el tiempo no venía. Veamos Marco 40-45. Dice, vino a él un leproso. Lo que yo quiero rescatar de esto, hermano, es esto, tener claro el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para su vida no está determinado por sus emociones. Dios no está confundido. Si Dios le dijo que tenía que hacer eso, eso es lo que tiene que hacer. Y si en la mitad del camino usted le dice, mira, es que esto podría ser así, es que podría ser así, entonces no. No todo, o sea, no todo lo que brilla o lo que sale bien es la voluntad de Dios. Hay gente que de repente Dios le puso, y es lo que yo le contaba a ustedes que a mí me ocurrió en carne propia. Hay gente que en el momento Dios le dice, yo te quiero haciendo esta labor en tal lugar, y de repente le aparece una oferta, y no, pues, una oferta tentadora, oye, ¿qué te parece si te vienes por decirte a España o a Alemania a pastorear porque aquí se necesita gente? Y te ofrecemos este sueldo, te ofrecemos esta casa, y para que tú te estés tranquilo predicando y no tengas problemas. Entonces la gente inmediatamente frente a eso que brilla como el oro, que es una gran oportunidad, le dice, esto es una bendición que me llegó de Dios. Wow, una bendición que me llegó de Dios. Y se dejan de preguntar si fue eso lo que Dios le dijo al principio. Porque tú tienes que ser una persona que tenga claro para dónde va en la vida. Porque si no, a todas las cosas que se te presenten, que te parezcan buenas, las va a llamar bendición. Pero si hay alguna cosa que te aparte de los propósitos de Dios, tú vas a ser infeliz toda la vida. Toda la vida. Porque a lo mejor tú no tienes todas las cosas que requiere. Tu ministerio a lo mejor puede ser precario, pero tú estás cumpliendo el propósito de Dios.
Si no me cree, váyase a Apocalipsis. Váyase a Apocalipsis. Lea a las 7 iglesias. Y a una iglesia, porque a la mayoría la encontró falta, a una iglesia le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi fe. Y yo te voy a preservar para el día de la gran prueba que viene sobre la humanidad. O sea, dice, no eres de las iglesias destacadas ante los ojos del mundo, pero para mí eres la más importante. Y todas las otras van a pasar duramente pruebas, pero yo te voy a preservar a ti para el día de la prueba. ¿Por qué? Porque esa iglesia no estaba buscando la grandeza, sino que estaba cumplir el propósito de Dios, y eso es lo que tiene que tener claro usted en su vida. Porque muchas cosas que le van a venir van a ser como oportunidades. No todo es oportunidad, mi hermano. Hay cosas que lo van a apartar de para el cual Dios lo llamó. Y usted no va a ser feliz, porque hay algo que le va a estar faltando siempre. Entonces le damos un poquito más este último trozo de texto que Amané divino a él un leproso, rogándole, hincada a la rodilla, le dijo, si quieres, me interesa, me impacta esta forma de hablar de ese hombre, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, se tenía que estar escondido, sino que se quedaba afuera o en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Claro, porque, hermano, ¿por qué esa situación de Jesús? Porque si usted va y se mete a internet y se mete a YouTube y empieza a preguntar por ciudades de esa época, las calles eran chiquititas porque no eran pautos. Entonces, juntar mucha gente en la ciudad era apretarse y no poder ni caminar, porque no eran ciudades con espacio amplio, eran reductos domiciliarios prácticamente como yetos chicos. Pero para la gente porque era normal para los que vivían en la ciudad, porque el resto de las personas vivían dispersos alrededor de la ciudad. Entonces Jesús, veamos esto. Este relato de cómo este hombre que tiene lepra, se acerca a Jesucristo rogándole que le sane, como un acto de humildad muy sorprendente. Tal vez entendiendo el poder, pero nunca la soberanía de Jesucristo para limpiarlo. O sea, ¿qué es lo que hay aquí? Es que él entiende el poder, pero también entiende la soberanía. O sea, le dice, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, pero yo te pido si tú quieres. ¡Wow! ¡Qué humildad, hermano! Nosotros alguna vez oramos y como que le exigimos a Dios, Señor, aquí, acá. Él va y se acerca y le dice, si quiere. O sea, él tiene el poder, pero también es soberano. Entonces es soberano para hacer él pretende, pero si no quiere, no quiere. La pregunta es que yo le hago a usted y me hago yo mismo. ¿Dios tiene que concederlo todo lo que nosotros queremos? ¿Dios tiene que hacer todo lo que nosotros pedimos? Yo quiero hacerle notar una cosa. Ninguna sanidad ni liberación que está escrita en la Biblia está hecha sin un propósito. Más aún, Jesús dejó claro, pero clarísimo, que no es una limitante para él que las personas tengan enfermedades o tengan alguna dolencia o un problema para servirlo. Más aún, Jesús dice, si parte de tu cuerpo te es ocasión de caer, cercénalo. Mejor te entrar cojo o manco que entrar, o sea, es una forma de decir, o sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Deja de usar todo aquello que te perjudica. Entonces, es súper importante entender que si hubo una sanidad, nada va a limitar que tú puedas ser de bendición a Dios. Hace un tiempo atrás vimos un video
de Djokovic, creo que se llama el muchacho. Este muchacho que no tiene ni pie ni mano. Usted lo ha visto más de alguna vez en internet. Es un creyente, da conferencia. Entonces la pregunta es, que él llega a la conclusión y le da gracias a Dios de ser así, porque en esa condición Dios lo ha usado. Hay personas, hermanos, que se inventan cosas en su mente que Dios nunca les dijo. Entonces, usted tiene que entender que lo que va a hacer Dios tiene un propósito, ya sea de testimonio o de una cosa que Dios le da a usted, una facilidad para que usted pueda cumplir el propósito de Dios. Eso debe tenerlo usted muy claro, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente empezamos a cuestionar eh, o empezamos a decir, bueno, yo no puedo porque soy así. Wow, hay un montón de personas que tienen mucho más limitaciones que usted y hacen más, como ese joven Djokovic. Entonces, esta forma en que el hombre se acerca a Jesús nos muestra una revelación enorme que tiene en su mente. Si quieres, puedes sanarme. Dice, tal vez entendiendo el poder, pero también la soberanía de Jesucristo para limpiarlo. Si quería. Algunas veces nos falta esa humildad para acercarnos al Señor en nuestra necesidad, ya que demandamos, no rogamos al Señor su misericordia, no decimos si quieres. Y ese si quieres, ahora si tú no quieres, Señor, igual yo te voy a amar. Es impresionante. Yo aprendo mucho de este hombre, de la humildad de este varón. La misericordia se dice que es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. La misericordia es eso, sentir compasión por los que sufren y ofrecerle ayuda. Jesús no solo tuvo misericordia del leproso, sino también se comprometió con él al tocarlo, porque ante los ojos de los testigos se hacía inmundo y se podía contagiar podía contagiarse de la lepra. A una petición humilde, una respuesta misericordiosa. Si quiero. Jesús le dijo, si quiero. ¿Verdad? Si quieres, puedes limpiarme. Con una humildad tremenda ese hombre. Y Jesús, el tocar el cuerpo de ese hombre, al tocarlo, hay un compromiso. Un compromiso que va más allá. O sea, yo te estoy tocando ante los ojos de toda esta gente que podía a mí sancionarme por tocarte. Pero hay algunas veces nosotros no tenemos un compromiso así. Mire, en la vida yo no quiero ponerme como ejemplo, pero soy un hombre de Dios y tengo que decir cómo Dios ha tratado conmigo. Yo soy testigo de Jesucristo. No te puedo decir que era muy cómodo para mí muchas veces tener que abrazar a un hombre todo orinado, con olor a alcohol y con falta de aseo de días, de días, de años, tal vez porque están en la calle, no sé en qué días si se lo han hecho, pero es desagradable, pues el olor que expele y tú sabes que a lo mejor está lleno de ácaros o pulgas, qué sé yo, pero a uno dice, o estamos con un compromiso, o yo creo que Dios me va a bendecir o no creo. Por eso este camino de fe es de fe. Y si mi fe crece, la protección de Dios también crece en mi vida. Claro que es así, es un camino de fe. Mientras yo más me comprometo con el Señor, pero si yo ando dudando, el compromiso la gente lo nota, hermano. La gente nota el rechazo. Si, si lo percibe y más de alguna vez yo lo percibí en ciertas personas hacia mí. Sobre todo ciertas personas de una clase social más alta, bastante más alta, donde yo noté que no sé, pues no era agradable que yo compartiera a pesar de tener estudio universitario y todas esas cosas, ¿no? Y te lo hace notar, pues te lo hace notar de distinta manera. Y uno siente el rechazo. Entonces, esto va hacia un punto, y yo a todo esto yo no juzgo ni culpo, porque los modelos mentales de las personas solamente los sana Dios. La forma de pensar solamente lo sana Dios.
porque también a lo mejor yo fui un payaso prejuicioso sin darme cuenta y Dios me tuvo misericordia y me cambió la mente. Por eso nosotros tenemos que tener misericordia con la gente y ver en cada persona, no importa lo desagradable que sea, no importa muchas veces lo repudiable que sea, ver una expectativa de una persona que un día puede conocer al Señor y quizás cuánto puede influir. Lo tenemos en el apóstol Pablo, un tipo que prácticamente era un asesino, que aceptaba la muerte de los cristianos. Dios lo tocó y ¿qué produjo en el apóstol Pablo? Una tremenda bendición. Conozco mucha gente que se ha manejado durante años en el ateísmo y Dios ha tocado su corazón y después son tremendos servidores de Dios. Nadie sabe lo que puede hacer Dios con una persona. Por eso, aun cuando sea muy desagradable a ciertas personas, es lo que Dios nos pide, amarla. Entonces Jesús no solamente se comprometió a una respuesta misericordiosa. Este es el primer relato puntual del Evangelio de Marcos en una sanidad física. La otra había sido liberaciones, ya que anteriormente se detalló la liberación de un hombre de un espíritu inmundo. El relato dice que la lepra le dejó de inmediato. Cuando Jesucristo sana a 10 leprosos que le gritan pidiendo ayuda, estos son sanados en el camino a mostrarse al sacerdote, porque Jesús le dijo, vayan a mostrarse al sacerdote, eso lo pueden leer en Lucas 17:14. Vayan y se muestran, entonces esos hombres le gritan, y Jesús le dijo, vayan y muestren al sacerdote. ¿Por qué le estoy leyendo este relato? Debemos entender que Jesucristo no tiene una fórmula para sanar, no siempre lo hace igual ante una misma dolencia. Lo importante son la fe y los propósitos de Dios. Entonces, ¿acaso tengo que yo siempre ponerle la mano sobre un enfermo para que sane? Siempre tengo, no, hermano, esto es fe, es creer. Es como ese hombre que llegó, el oficial que le dice a Jesucristo, yo necesito que tú sanes a mi siervo, porque lo amo, y mucho, y están a punto de morir. Entonces él le dice, te acompaño, y le dice Jesús, no, le dice, no es necesario, porque yo soy un hombre de autoridad, le dice, y sé que lo que yo diga se ejecuta. Entonces es interesante porque Jesús dice, nunca he visto tanta fe. Anda porque tu siervo está sano. Y él creyó. Hermano, nosotros los creyentes no nos manejamos por fórmula. Y no sé por qué hay algunos que insisten en querer hacer fórmula de la sanidad y la liberación. Esto no es fórmula, esto es guianza del Espíritu. Y usted puede estar orando aquí, en su casa, por un enfermo, y Dios puede estar orando ahí. Es su fe la que mueve. Entonces, yo tengo dos relatos con respecto a gente con lepra. Uno donde Jesús lo toca y el otro donde Jesús no hace nada, ni siquiera lo toca, ni siquiera ora, le dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Y estas personas parten y en el camino son limpios. Usted no se puede manejar con fórmulas con el Señor. No puede, cuando usted cuenta un testimonio, usted lo dice, Dios lo hizo así conmigo, contigo lo puede hacer de otra manera. Pero no fórmulas. Dios no es un Dios de fórmula. Dios va a usar lo que Él quiera para cumplir su propósito y a quien Él quiera. La actitud de Jesucristo de solicitar al hombre beneficiado con el milagro de no decir a nadie el beneficio recibido contrasta con la tentación que tienen algunos ministros que manifiestan dones de sanidad en su ministerio de promoverse anunciando cómo Dios lo usa poderosamente y algunos con carteles despampanantes en las vitrinas de sus iglesias, ¿verdad? Mostrando que aquí está en esto ya y el pastor tanto y el hombre tanto hace tales cosas. Jesús dice, yo no quiero eso. No le diga a nadie lo que yo he hecho. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ahora, no es necesario que Jesús se promueva, es que sabe Jesús que con lo que está haciendo se va a promover igual. Porque mire, lo real es que el ministerio de Jesucristo se promovió solo. Y la otra realidad es que Jesucristo llegó a poner en peligro su integridad, ya que las personas se lanzaban sobre él para recibir la sanidad o liberación deseada. Mire lo que dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas caían sobre él. Marco 3D. Eso es significativo. O sea, se te tiraban encima para tocarlo. Entonces aquí hay dos realidades. Jesús dice, yo no necesito
que me provea mi ministerio, porque este se va a promover solo. Y segundo, la gente en su desesperación me cae encima. Entonces Jesús trata de poder moverse. Dice que ya no podía andar libremente. Una de las cosas que debemos imitar de Jesucristo era el respeto que sentía por el antiguo pacto y cómo lo honra. A pesar de que Él viene a establecer el nuevo pacto en su sangre, nunca aconseja a sus discípulos o beneficiarios de sus milagros tener una actitud rebelde hacia el antiguo pacto. Al contrario, envía al hombre sanado a presentarse ante el sacerdote y dar testimonio de lo que Dios hizo por él. Y en Levíticos 14 usted lee, y eso era parte de lo que había que hacer. Ir a testificar y el sacerdote lo declaraba limpio. Eso me encanta de Jesús, porque hay ciertos hombres de Dios que andan como, no, pasto no sirve, que todo esto no, hermano, la Biblia es una totalidad en sí, todo lo que hay en la Biblia me bendice, todo lo que hay en la Escritura lo estableció Dios para cumplirlo. Lo único que el camino de salvación ya no lo hace un animal, ni la muerte de un cordero, no limpia, sino que Jesús ya estableció un sacrificio perpetuo. El hombre no pudo permanecer callado ante tal gran milagro de su vida y no cumplió la petición de Jesucristo de guardar en secreto el milagro. Esta situación condicionó el ministerio de Jesucristo a moverse de una manera diferente, menos abierta, porque las condiciones de la ciudad no eran para estar rodeado de multitudes, y tuvo que adaptar su contacto con la gente haciendo que vinieran a lugares desiertos, más apropiados, para entender los que venían a él de todas, para atender a los que venían de todas partes. No se quejó, sino que generó una nueva condición para cumplir con su ministerio. No empezó a mí, este gallo, perdón la expresión, hermano, a esta persona, yo le dije que no dijera nada, y anda ahí, y esta gente, no. Jesús no anda cuestionando la realidad. Jesús no anda diciendo, oye, estas condiciones me cambiaron. Se adapta a las condiciones y Dios le da la inteligencia para saber cómo sigue cumpliendo. Nosotros, hermanos, somos muy buenos y quejones. Siempre nos andamos quejando de todo. Queremos que las condiciones se nos den muy... Hermano, Jesús nos andaba buscando que las condiciones se le dieran. Él analizaba las cosas. Si ahora yo no puedo entrar a la ciudad abiertamente por esta condición, porque muchos no han cumplido y han estado hablando más. Si yo no puedo entrar a la ciudad abiertamente para explicar, para hablar de la palabra de Dios, bueno, veré cómo la gente llega a mí. Entonces él buscó un lugar cierto donde él pudiera estar más libre, pero no dejó de cumplir su ministerio porque la situación se complicó. ¿Me doy a entender? No dejó de cumplir su ministerio porque las condiciones cambió. Hermano, aprendamos de Jesús. Estas son mis nuevas condiciones, yo no las puedo cambiar, pero veo cómo hago lo que Dios me mandó en estas condiciones. ¿Verdad? Porque dice la Biblia que Jesús ya no, mire, perdón, ya estamos por finalizar el estudio. Quiero que vea esto, mire. Quiero que vea esto. El texto sí. Dice, el 45 dice, pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y vienen a él de todas partes. Bueno, dijo, me quedo afuera y la gente vendrá a mí y lo voy a atender igual, pero ya no es en esta condición. O sea, me llama mucho la atención porque no paró su ministerio, ya me enojé, no voy a hacer más, no voy a predicar más, no voy a hablar más, porque como esta gente no hace caso, yo le digo que no hablen y hablan igual. Eso, así somos nosotros, así somos nosotros. Pero Jesús dice, no, pero esto cambió, habrá que ver cómo nos adaptamos a esta nueva condición y vemos cómo seguimos haciendo, porque Dios es inteligente. Entonces, y usted sabe, pues ahí es muy claro, cuando Lucas 7, 17, 14 dice, perdón, que cuánta persona estaba, se le quería caer encima. En una parte dice, mire, en una parte que estábamos leyendo dice que cuántas personas había, que le quería caer encima a Jesús. Ahí dice, porque habían sanado mucho y de manera que por tocarlo, hermano, cuánto tenían plaga,
caían sobre él. Oh, Dios mío, Señor. Pero él, Jesús, no se quejó. Mire, cuando tiene el encuentro con Pedro, uno de los encuentros que tiene con Pedro, dice que la multitud empezó a apretujarlo. Él no pescó un helicóptero, una nube y se fue volando y me salgo acá. Él miró a su alrededor y dijo, bueno, necesito algo, ¿cómo hacer esto acá? Entonces le dice a Pedro que se acerque, se sube en la barca y dice, aléjala un poquito para que yo pueda hablarle a la gente, porque se me están viniendo encima. Se sube a la barca y el agua hace de barrera natural para que la gente no se le vaya encima. Igual les predica. O sea, busca soluciones y no humilla a la gente, no la trata mal, sino busca soluciones a un problema real. Esa actitud de Jesús la encuentro fascinante, hermano. Y entonces Dios dice, no se quejó, sino que generó una nueva condición para cumplir su ministerio. Hay varias enseñanzas que podemos sacar de aquí, hermano, varias enseñanzas que podemos ver y que Dios nos permite. Con esto estaríamos terminando el capítulo 1 de Marcos, apenas el 1, son 16. Pero sacamos varias enseñanzas. Yo rescate esto, esa humildad de ese hombre, si quieres puede sanarme. La actitud de Jesús de compromiso, este asunto también de ser disciplinado, aprendamos de Jesús que nosotros necesitamos disciplina en la vida, a crear hábitos que sean disciplinados y tomar esto con seriedad, porque si no usted no ha tenido una vida de disciplina, entonces tiene que recurrir a algo que se llama autodisciplina, usted mismo se disciplina. Esta forma de compromiso con la gente, de tocarlo, esta situación de no estar quejándose porque las condiciones de vida me cambian y ahora no puedo, me adapto y veo cómo puedo hacer lo que Dios me encomendó en estas nuevas condiciones. Así que les quiero dejar eso de esta parte del estudio y les voy a mandar los apuntes porque sé que de alguna manera usted puede volver a estudiar los que quieran, por los que están interesados en revisar los apuntes, lo pueden hacer, ¿entiende? Y ver qué enseñanza le pueden sacar ahí y se los voy a mandar. Yo ahora voy a parar la